Imagínate un mundo donde las máquinas, ¿viste? Manejan nuestra data, toman decisiones por nosotros Uf, y hasta predicen nuestro futuro, ¿no? tremendo. Parece una peli de ciencia ficción. Rey, No. totalmente. Pero la cosa es que ya estamos en esa, ¿no? Sí, Con la inteligencia artificial metiéndose en todos lados. tal cual. Y este tema nos toca a todos, ¿no? Por eso hoy en Ateneo para Crecer. Claro. Vamos a charlar sobre el libro IA y Derechos Humanos, el desafío de regular el futuro, Interesante. del ingeniero Leandro Ramírez. Un libro que nos hace pensar en serio Ah, sobre cómo la IA está cambiando nuestras vidas. exacto. O sea, Leandro no se queda solo en la teoría, va al hueso Sí, y nos explica cómo funciona la IA, ¿no? tal cual. Desde los primeros experimentos hasta la idea de la superinteligencia. Exactamente. Y lo más importante, cómo podemos proteger nuestros derechos Claro. en un mundo cada vez más dominado por algoritmos. Lo que me parece interesante es cómo Leandro arranca con una panorámica global de la regulación de la IA. Ah, mira. Es increíble ver cómo cada país encara este tema Sí. de maneras tan distintas. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas tecnológicas tienen un poder Sí, bárbaro. un poder enorme. Mientras que en China, el control estatal es fortísimo. Claro. Y acá en Argentina. Sí, Bueno, digamos que todavía estamos viendo por dónde arrancar. totalmente. Pero hay ejemplos internacionales que son para sacarse el sombrero, ¿viste? A ver, Mira, China, por ejemplo. sí. Ya tiene reglas específicas para la IA generativa. Ah, sí. Ya sea que puede escribir textos, componer música Mira. o hasta crear obras de arte. ¿En serio? Son los primeros en el mundo en regularla. Eso sí que es estar a la vanguardia. Totalmente. ¿Y qué onda con la Unión Europea? Ah, la Unión Europea. Siempre están un paso adelante en temas de regulación. Y sí, le están metiendo pata con leyes que buscan proteger la privacidad Ajá. y evitar la discriminación por parte de los algoritmos. Claro. Temas que son clave en este mundo digital. Claro. Porque si no, terminamos todos encerrados en nuestra propia burbuja, ¿no? Ah, la burbuja. Esa trampa digital donde solo vemos lo que queremos ver Sí, y nos perdemos de otras perspectivas. totalmente. A mí me pasa todo el tiempo con las redes sociales, ¿a vos no? A mí también. Ah. Es como si los algoritmos nos conocieran mejor que nosotros mismos. Sí. Y encima, Leandro nos advierte sobre los sistemas de vigilancia masiva, Sí, sí. ¿viste? Como el caso de Pegasus, que se usó para espiar a periodistas y activistas en América Latina. Yeah. Un tema bastante turbio, la verdad. Sí, da miedo pensar que nuestra información personal pueda ser utilizada para controlarnos, ¿no? Claro. Y hablando de control, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA se use para el bien Esa es la pregunta. y no para el mal? Del millón. ¿Cómo podemos crear una IA ética? Y Leandro le dedica un buen capítulo a este tema. Sí. Habla mucho de la importancia de la transparencia. Ajá. En el desarrollo de la IA, Claro. tenemos derecho a saber cómo se toman las decisiones Sí. y qué datos se usan para entrenar a los algoritmos. Es como si estuviéramos jugando a un juego sin conocer las reglas. Tal cual. ¿Y qué propone Leandro para garantizar esa transparencia? Bueno, él propone auditorías independientes, Ajá. códigos éticos Sí. y la participación ciudadana en la regulación de la IA. Bien. Es decir, que no quede todo en manos de las empresas o los gobiernos, ¿no? Bien. Sino que la gente también tenga voz y voto en cómo se desarrolla esta tecnología. Me parece fundamental. Al final, la IA es una herramienta poderosa. Sí, Y como toda herramienta, puede usarse para construir o para destruir. claro. Depende de nosotros, como sociedad, decidir qué futuro queremos construir. Totalmente. Y en ese sentido, Leandro nos habla del empoderamiento del individuo en la era digital. Ahora, No se trata solo de ser usuarios pasivos, sí. sino de tomar las riendas Ajá. y controlar nuestra propia experiencia digital. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tenemos herramientas para proteger nuestra identidad en un mundo tan hiperconectado. Claro que sí. Leandro nos da un montón de consejos prácticos para cuidar nuestra privacidad en Internet. A ver, a ver. Desde usar contraseñas seguras Sí. hasta comprender las políticas de privacidad de los servicios que usamos. Es que a veces uno acepta esas políticas sin leerlas, ¿no? Son tan largas y aburridas. Es cierto, pero es importante tomarse el tiempo para entender cómo se están utilizando nuestros datos. Sí, Y también hay que estar atentos a casos como el de Cambridge Analytica, sí, sí. que demostró cómo la información personal puede ser usada para manipularnos. Sí, ese caso fue un escándalo. Quedó clarísimo que no podemos ser ingenuos con nuestra información en Internet. ¿Y qué más propone Leandro para empoderarnos como usuarios? Bueno, él habla mucho de la importancia de la educación digital. Claro. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan estas tecnologías,
mejor preparados estaremos para protegernos Claro. y para exigir que se usen de forma responsable. O sea que no se trata solo de apagar la computadora No, y volver a la edad de piedra, ¿no? para nada. Sino de aprender a usar estas herramientas a nuestro favor. Exactamente, la IA llegó para quedarse. Sí. Y depende de nosotros asegurarnos de que se convierta en una fuerza positiva para la humanidad. Totalmente. Y lo que me parece fascinante es que Leandro compara la IA con un espejo. Un espejo. Sí, porque los algoritmos, en el fondo, reflejan lo que somos como sociedad. Se basan en la información que les damos. Claro. Y si esa información está llena de prejuicios, la IA va a replicar esos prejuicios sin chistar, Tiene sentido, por eso es tan importante que los algoritmos sean transparentes, ¿no? para poder identificar y corregir esos sesgos antes de que sea tarde. Y no solo eso, también es crucial que la gente que está detrás del desarrollo de la IA, los programadores, los ingenieros, sean conscientes del impacto social Claro. de la tecnología que están creando. Claro, no se trata solo de escribir código, sino de entender que ese código puede tener consecuencias en la vida real ¿Todo de acuerdo? de personas. Y eso nos lleva a otro tema que Leandro analiza en profundidad, la necesidad de un marco regulatorio para la IA. Sí, porque si no terminamos como en el lejano oeste, ¿no? Imagínate. Cada empresa haciendo la suya sin ningún tipo de control. Leandro nos presenta las distintas propuestas de regulación que se están debatiendo en el mundo. Hay quienes prefieren un enfoque más liberal, donde las empresas tienen más libertad para innovar. Claro, la idea es no frenar el desarrollo tecnológico. Exacto. Pero también hay quienes advierten sobre los riesgos de una desregulación total sin un marco legal adecuado. La IA podría usarse para fines poco éticos como la discriminación o la manipulación a gran escala. Claro, es como darle un arma cargada a un chico. Tal cual. Y en este caso el arma es la IA. Y Leandro, ¿qué postura tiene en este debate? Leandro no se casa con ninguna postura extrema. Él propone un enfoque equilibrado que proteja los derechos de las personas sin asfixiar la innovación. O sea, encontrar un punto medio entre la libertad y el control. Exactamente un punto medio que permita que la IA se siga desarrollando y aportando beneficios a la sociedad, pero siempre con un ojo puesto en los derechos y la ética. Me parece una postura razonable. Y hablando de beneficios, ¿qué impacto puede tener la IA en la economía? No, la IA tiene un potencial enorme para generar crecimiento económico, puede aumentar la productividad, crear nuevos puestos de trabajo y mejorar nuestra calidad de vida en general. ¿En serio? ¿Cómo se supone que va a hacer todo eso? Por ejemplo, en la industria manufacturera la IA ya se está usando para automatizar tareas repetitivas, lo que permite que los trabajadores se dediquen a tareas más creativas y complejas. Claro, eso aumenta la eficiencia y libera a la gente de trabajos aburridos. Exactamente, y también puede reducir los costos de producción, lo que beneficia tanto a las empresas como a los consumidores. Tiene sentido. Y en otros sectores, también hay ejemplos de cómo la IA está generando cambios positivos. Por supuesto, en el sector financiero, la IA se está utilizando para detectar fraudes, optimizar inversiones y ofrecer servicios más personalizados a los clientes. ¡Wow! Eso suena a mucha eficiencia, a menos dolores de cabeza para todos. Sin duda, si en el sector salud la IA está ayudando a diagnosticar enfermedades con mayor precisión, a desarrollar nuevos tratamientos y a mejorar la atención médica en general. Impresionante, parece que la IA tiene el potencial de revolucionar la economía en todos los niveles. Totalmente, pero para que eso suceda es necesario crear las condiciones adecuadas para su desarrollo. ¿Qué tipo de condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, por un lado se necesita un marco regulatorio, claro, que brinde seguridad jurídica a las empresas que invierten en IA. También es fundamental invertir en educación y capacitación para que la gente pueda aprovechar las oportunidades laborales que crea la IA. Claro, no alcanza con tener la tecnología, sino que la gente tiene que estar preparada para usarla. Exactamente, y también es importante fomentar la colaboración entre el sector público, el sector privado y la academia para que la IA se desarrolle de forma responsable y beneficie a toda la sociedad. Me parece un plan excelente unir fuerzas para que la IA sea una herramienta para el bien común. Justamente, y en este proceso de construcción colectiva, la sociedad civil también tiene un rol fundamental que es jugar. ¿A qué te referís? ¿Qué papel puede tener la gente común en todo esto? Leandro habla de la importancia de que los ciudadanos se involucren en el debate sobre la IA y que exijan a sus líderes que actúen de forma responsable. O sea, que no nos quedemos de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Exactamente. El futuro de la IA depende de todos nosotros. Si queremos construir un futuro donde la IA beneficie a la humanidad, tenemos que participar activamente en la construcción de ese futuro. ¿Y cómo podemos hacerlo?
¿Qué podemos hacer en la práctica para involucrarnos en este debate? Hay muchas maneras de participar. Podemos informarnos sobre el tema, leer libros como el de Leandro, participar en consultas públicas, hacer oír nuestra voz en las redes sociales, apoyar a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos digitales. Es que hay un montón de opciones para hacernos escuchar. Sí, es importante que lo hagamos. El futuro de la IA está en juego y no podemos dejar que lo decidan unos pocos. Y hablando de futuro, ¿cómo podemos proteger nuestra privacidad en un mundo cada vez más dominado por la IA? La privacidad es un tema central en el debate sobre la IA. Leandro analiza las distintas amenazas a la privacidad que plantea la IA, como la vigilancia masiva, la creación de perfiles y la manipulación algorítmica. Si da miedo pensar en cómo nuestra información personal puede usarse en nuestra contra, Smith, ¿qué podemos hacer para protegernos? Bueno, lo primero es ser conscientes de los datos que compartimos en línea. No hay que dar información personal a cualquier sitio web o aplicación. A veces es difícil saber a quién confiarle nuestros datos. Hay tantas empresas que los recopilan. Es cierto, por eso es importante leer las políticas de privacidad de los servicios que usamos y comprender cómo se están utilizando nuestros datos. Sí, aunque a veces esas políticas son tan largas y complicadas que uno termina aceptando sin leerlas. Es un error común, pero hay que hacer el esfuerzo de entender cómo se están usando nuestros datos. También es importante usar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio que usamos. Y activar la autenticación de 2 factores, ¿no? Exactamente. Esa que te pide un código adicional para entrar a tu cuenta. La autenticación de 2 factores añade una capa extra de seguridad, y si te conectas a redes Wi-Fi públicas, es fundamental usar una VPN. ¿Una VPN? ¿Para qué sirve eso? Una VPN cifra tu tráfico de internet, lo que hace que sea mucho más difícil que alguien te espíe. Es como si pusieras tus datos en una caja fuerte antes de enviarlos por la red. Entiendo. O sea que hay varias cosas que podemos hacer para proteger nuestra privacidad, incluso en un mundo lleno de IA. Sin dudas, pero también es importante que haya un marco regulatorio que proteja nuestros datos a nivel legal. Claro, no podemos depender solo de nuestras acciones individuales, se necesitan leyes que garanticen nuestros derechos. Exactamente. Y en ese sentido, Leandro analiza las diferentes leyes de protección de datos que se están implementando en el mundo. Por ejemplo, en Europa está el Reglamento General de Protección de Datos, que establece normas muy estrictas para el tratamiento de datos personales. Y en América Latina hay leyes similares. En América Latina hay algunos países que están avanzando en la protección de datos, como Brasil y Chile, pero en general la región todavía está rezagada en este tema. ¿Y Argentina dónde está parada? Bueno, en Argentina tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, pero es una ley bastante antigua que necesita ser actualizada. ¿Y hay planes para actualizarla? Sí se han presentado algunos proyectos de ley, pero todavía no hay nada concreto. Esperemos que el nuevo gobierno le dé prioridad a la protección de datos. Es un tema demasiado importante como para ignorarlo. Totalmente de acuerdo. La protección de datos es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos en la era digital. Y hablando de derechos, ¿qué pasa con el derecho a la no discriminación en la era de la IA? Los algoritmos pueden ser discriminatorios. La discriminación algorítmica es un riesgo real que Leandro analiza en detalle en el libro. Los algoritmos pueden ser programados para discriminar a las personas en función de su raza, género, religión u otros factores. Sí, he leído casos de algoritmos que discriminan a las mujeres en la selección de personal, por ejemplo. Es increíble que esto siga pasando. Es un problema serio que tenemos que abordar con urgencia. Leandro analiza las diferentes causas de la discriminación algorítmica, como los sesgos en los datos de entrenamiento, la falta de transparencia en los algoritmos y la ausencia de mecanismos de control. ¿Y cómo se puede combatir la discriminación algorítmica? ¿Hay alguna forma de evitar que los algoritmos reproduzcan los prejuicios de nuestra sociedad? Leandro propone varias estrategias para combatir este problema. En primer lugar, auditar los algoritmos para identificar y corregir los sesgos. También es importante que los algoritmos sean transparentes para que se pueda entender cómo toman las decisiones. Y por último, es necesario implementar mecanismos de control para asegurar que los algoritmos no se utilicen para discriminar a las personas. Claro, no podemos permitir que la IA se convierta en una herramienta de opresión. La tecnología debería servir para construir una sociedad más justa, no para perpetuar las desigualdades. Totalmente de acuerdo. La IA debe ser utilizada para promover la igualdad y la justicia social, no para reproducir los errores del pasado. Y hablando de justicia social, ¿qué pasa con el impacto de la IA en la distribución de la riqueza? ¿Podría la IA aumentar la brecha entre ricos y pobres?
Es un riesgo real que Leandro analiza con mucha profundidad. Si no se toman las medidas adecuadas, la IA podría concentrar la riqueza en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de las personas se quedan atrás. Sí, he leído que la automatización podría dejar a muchas personas sin trabajo, mientras que los dueños de las empresas de tecnología se hacen cada vez más ricos. Es una preocupación válida, por eso es importante que se implementen políticas públicas que compensen los efectos negativos de la IA en el mercado laboral. ¿Qué tipo de políticas? ¿A qué te referís? Bueno, se habla mucho de la posibilidad de implementar una renta básica universal que garantice un ingreso mínimo a todas las personas independientemente de si tienen trabajo o no. También se discute la posibilidad de implementar impuestos a los robots para compensar la pérdida de empleos por la automatización. Son ideas interesantes, pero parecen un poco utópicas, ¿no? Es cierto que son ideas complejas de implementar, pero hay que empezar a debatirlas en serio. Si no hacemos nada, la brecha entre ricos y pobres va a seguir aumentando y la IA podría convertirse en un factor de desigualdad en lugar de un motor de progreso. Claro, no podemos permitir que la IA se convierta en una herramienta de exclusión social. Exactamente, la IA debe ser utilizada para promover el desarrollo inclusivo y sostenible, donde todos tengan la oportunidad de beneficiarse de sus avances. Y hablando de sostenibilidad, ¿qué pasa con el impacto ambiental de la IA? Los algoritmos contaminan. Sí, la IA tiene un impacto ambiental considerable. Los centros de datos que se utilizan para entrenar y ejecutar los algoritmos consumen una gran cantidad de energía. Y eso contribuye al cambio climático, ¿no? Exactamente. Por eso es importante que se desarrollen tecnologías de IA más eficientes energéticamente. También es crucial que se utilicen energías renovables para alimentar los centros de datos. Claro, no podemos sacrificar el medio ambiente en nombre del progreso tecnológico. La IA tiene que ser sostenible. O de lo contrario, el costo será demasiado alto. Totalmente de acuerdo. El desarrollo de la IA tiene que ir de la mano con la protección del medio ambiente. Y hablando del futuro de la IA, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Qué avances se vienen? Es difícil hacer predicciones precisas, pero todo indica que la IA va a seguir avanzando a pasos agigantados. Veremos avances increíbles en áreas como el aprendizaje automático, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. Impresionante suena que estamos en la antesala de una revolución tecnológica sin precedentes. ¿Y qué impacto van a tener esos avances en nuestras vidas? Bueno, la IA va a transformar la forma en que trabajamos, nos comunicamos, nos divertimos y vivimos. En general tendremos asistentes virtuales más inteligentes, vehículos autónomos más seguros, sistemas de atención médica más personalizados y un sinfín de innovaciones que hoy en día ni siquiera podemos imaginar. Suena a un futuro emocionante, pero también un poco abrumador. Sin dudas, el futuro de la IA nos plantea grandes desafíos, pero también nos ofrece oportunidades increíbles para mejorar nuestras vidas y construir un mundo mejor. Y para navegar este futuro con éxito, es fundamental que nos informemos, que participemos en el debate público y que exijamos a nuestros líderes que actúen de forma responsable. Totalmente de acuerdo, el futuro de la IA está en nuestras manos. Y hablando de ejemplos concretos, Leandro nos da alguna situación real para entender cómo la IA ya está impactando nuestras vidas. Sí, es un montón. Leandro usa ejemplos del mundo real para que veamos cómo la IA ya está presente en nuestras vidas. Por ejemplo, habla del uso de la IA en el sistema judicial. Hay algoritmos que se usan para predecir la probabilidad de reincidencia de un acusado, y eso puede influir en las decisiones de los jueces. Uf, eso parece sacado de Minority Report. Y eso es justo. Confiar en un algoritmo para decidir el futuro de una persona. Ese es el debate, ¿no? Leandro nos plantea la pregunta: ¿cómo nos aseguramos de que esos algoritmos no sean discriminatorios? Claro, porque si se basan en datos que reflejan prejuicios existentes, podrían terminar perpetuando esos prejuicios. Sería como automatizar la injusticia. Exacto, y eso nos lleva a otro tema clave del libro, la necesidad de una IA explicable. Explicable. ¿Qué significa eso? Que los algoritmos tengan que ir a terapia y contarnos sus traumas. Que guíe, no exactamente significa que tenemos que ser capaces de entender cómo los algoritmos llegan a sus conclusiones. No podemos confiar ciegamente en una caja negra. Claro, porque si no terminamos siendo esclavos de la tecnología, le entregamos el poder de decisión a algo que ni siquiera entendemos. Exactamente. Y Leandro propone varias estrategias para lograr una IA más explicable. Por ejemplo, el desarrollo de algoritmos que puedan mostrar su trabajo, por así decirlo, que expliquen paso a paso cómo llegan a sus conclusiones. O sea, que no solo nos den el resultado, claro, sino que también nos expliquen el razonamiento detrás de ese resultado. Exacto, y también se está trabajando en la creación de herramientas que permitan visualizar el funcionamiento de los algoritmos para que podamos entender mejor cómo procesan la información y cómo toman decisiones. Me parece fundamental. Si no entendemos cómo funciona la IA, no podemos controlarla. Y si no la controlamos, puede volverse en nuestra contra. Totalmente de acuerdo. Y Leandro también habla de la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo y la regulación de la IA. Claro, porque al final del día la IA va a impactar en la vida de todos nosotros.
No podemos dejar que las decisiones las tomen solo los expertos en tecnología. Exactamente. Leandro nos invita a ser ciudadanos activos, a informarnos sobre la IA, a participar en el debate público y a exigir que la IA se desarrolle de forma ética y responsable. Me parece un mensaje súper importante. No podemos ser meros espectadores. Tenemos que ser protagonistas del futuro de la IA. Totalmente de acuerdo, y creo que el libro de Leandro nos da las herramientas para hacerlo, nos da el conocimiento, la información y la inspiración que necesitamos para participar en este debate tan importante. Bueno, sí, y para ir cerrando este deep dive tan interesante, ¿qué te pareció el libro en general? ¿Lo recomendás a la audiencia? Sin dudas es un libro que te abre la cabeza, que te hace pensar en un montón de temas que quizás no te habías planteado antes. Es un libro que te desafía a ser un ciudadano más informado, más crítico y más comprometido con el futuro. ¿Y a quién se lo recomendarías? ¿A cualquier persona o hay algún público específico? A cualquier persona que quiera entender cómo la IA está transformando el mundo y qué podemos hacer para construir un futuro mejor, a cualquier persona que quiera ser parte de conversación sobre el futuro de la tecnología y la humanidad. Muy bien dicho, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos sobre este tema tan apasionante. El placer fue mío, espero que la audiencia se haya llevado algunas ideas para reflexionar. Y a vos que nos escuchás, te invitamos a leer el libro de Leandro Ramírez, IA y Derechos Humanos. El desafío de regular el futuro, sumate al debate sobre la IA y los derechos humanos. Tu voz también cuenta. Y te dejamos una pregunta para que pienses, para que la masques un poco. ¿Crees que la IA nos hará más libres o más controlados? Deja tu comentario en el podcast y contanos qué pensás. Hasta la próxima. Esperamos que te haya gustado este Deep Dive sobre el libro de Leandro Ramírez. Nos vemos en el próximo episodio de Ateneo para crecer. Chau, chau, chau.